Ian Rodríguez, Sergio Borges, Valentina Sanabria. Y a continuación vamos a hacer el siguiente experimento. A continuación, los materiales para el experimento son globos, candela, una vela y una vara. El procedimiento que vamos a realizar en el experimento es: llenaremos los globos con aire, con tierra y agua. Se encenderá la vela. Lo que haremos ahora es poner los globos encima de la vela. Empezaremos con el globo lleno de aire. El siguiente globo que colocaremos será el de tierra. El próximo globo que se pondría al calor sería el del agua. ay, man. ¿Es que no explota? Más abajo, Ian. Más cerca. Más abajo. Ya. Observamos que el aire y la tierra al contacto con el fuego quema el plástico y explota el globo, y con el globo lleno de agua volvemos a hacer lo mismo. En este caso, el agua absorbe el calor y mantiene el globo intacto, ya que el agua es capaz de absorber gran cantidad de energía calorífica incluso sin llegar a hervir. La temperatura y el calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Existen tres unidades de medición comúnmente usadas. Una es la de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La primera fue creada en 1724, la de Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación es de 32 grados Fahrenheit y el punto de evaporación se encuentra en el número 212 grados Fahrenheit. La segunda escala fue la de Celsius, creada por Anders Celsius en 1742. Esta es la más utilizada en el mundo y coloca también como referencia el punto de congelación y evaporación del agua, donde la primera es el 0 grados centígrados y la segunda en 100 grados centígrados. La medición a través de los grados de Kelvin fue inventada en 1848 por William Thomson. Esta actualmente se encuentra limitada al campo científico y no es utilizada cotidianamente en ningún país. ¿Cómo se mide la temperatura de un cuerpo? La temperatura es una magnitud fundamental y es la medida de la energía térmica de un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el Kelvin. La temperatura se mide con un termómetro. Para medir la temperatura se utilizan principalmente dos escalas. La primera es la escala de temperatura centígrada o Celsius. La unidad es el grado centígrado. La segunda es la escala Kelvin. Cada Kelvin tiene el mismo tamaño de un grado centígrado. Para convertir un valor de una escala a otra se utiliza la expresión temperatura Kelvin igual temperatura centígrada más 273. Para mantener constante la temperatura existen múltiples mecanismos, pero están controlados por el hipotálamo, que es donde se centraliza el control de la temperatura. El hipotálamo se encarga de regular las propiedades del medio interno, como la concentración de sales o la temperatura. El hipotálamo funciona de forma parecida al termostato de una casa. Cuando la temperatura de la casa es menor de aquella a la cual hemos ajustado al termostato, este pone en marcha la calefacción hasta que la temperatura es igual a la deseada. Si la temperatura de la casa es mayor del punto de ajuste, detiene la calefacción para que la temperatura baje. El hipotálamo mide la temperatura en el propio hipotálamo. En cierta región del hipotálamo existen neuronas que son sensibles a la temperatura. Además, este recibe información de la temperatura en otros lugares del cuerpo, sobre todo de la temperatura de la piel.
y esta información les llega procedente de fibras nerviosas sensoriales sensibles a la temperatura. El hipotálamo compara la temperatura en el hipotálamo y en la piel con el valor de referencia de 37 grados. Si la temperatura corporal es mayor de 37 grados, pone en marcha mecanismos para que disminuya. Si es menor de 37 grados, hace que ascienda. Cuando existe una discrepancia entre la temperatura central en el hipotálamo y la temperatura de la piel, por ejemplo, si la temperatura en el hipotálamo es de mayor a 37 grados y en la piel es menor a 37, toma preferencia la temperatura central. Si pensamos un poco, esta regulación información doble tiene mucho sentido fisiológico. La información cutánea permite al hipotálamo anticiparse a los cambios. Si la temperatura cutánea es baja, quiere decirse que estamos en un ambiente frío y que conviene conservar el calor. Así que el hipotálamo pone en marcha los mecanismos correspondientes antes de que la temperatura en el interior del organismo empiece a cambiar. Por otro lado, el cerebro se daña fácilmente con los cambios de temperatura, por lo que si la temperatura en el hipotálamo empieza a aumentar, se pone en marcha inmediatamente mecanismos para bajarla y no importa cuál sea la temperatura de la piel. El hipotálamo puede actuar sobre la temperatura corporal mediante múltiples mecanismos. Encontramos la circulación cutánea. Cuando la temperatura es baja, el hipotálamo activa las fibras nerviosas simpáticas que van a la piel, por lo que llega menos sangre a la piel. En cambio, cuando la temperatura es elevada, las arterias cutáneas se dilatan. La sangre llega a la superficie de la piel y allí se enfría en contacto con el aire. Por eso cuando hace calor, la piel se pone rojita. Otro mecanismo es el sudor. Cuando la temperatura es elevada, las glándulas sudoríparas producen sudor. Este se evapora en la superficie del cuerpo y eso elimina el calor. Otro mecanismo es la contracción muscular. El frío produce contracciones musculares involuntarias que aumenta el tono muscular y contracción basal que tienen los músculos y si es más intenso produce un temblor perceptible. Estas contracciones consumen energía que se transforman en calor. También encontramos piloerección. El pelo cutáneo se levanta debido a la contracción de unos pequeños músculos que hay en la base de cada pelo. Esto produce la carne de gallina. En humanos este reflejo tiene poca importancia, pero en especies como un pelo túpido hace que quede atrapada una capa de aire debajo del pelo, que aísla y disminuye la pérdida de calor. Y por último tenemos el aumento del metabolismo. El hipotálamo aumenta la producción de la hormona TRH. Esta estimula la producción a la hipófisis de TSH, la cual a su vez incrementa la secreción de hormonas en la glándula tiroides y finalmente esta estimula la producción de calor en todas las células del organismo. Esta respuesta no está muy desarrollada en humanos, pero sí es importante en otras especies animales. En general, en los humanos está mejor desarrollados los mecanismos para resistir al calor que aquellos. Hipotermia. La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados, momento en el cual los mecanismos compensadores del organismo para mantener la temperatura del cuerpo comienza a fallar. Hipotermia. Se pueden considerar tres tipos de hipotermia. Hipotermia leve. Cuando la temperatura del cuerpo está entre 33 y 35 grados centígrados, la víctima tiene temblores, torpeza mental y dificultad del movimiento. Hipotermia moderada. La temperatura corporal se halla entre 30 y 33 grados centígrados. Existe desorientación, pérdida de memoria y estado de semi-inconsciencia. Hipotermia grave. La temperatura es inferior a 30 grados centígrados. Hay síntomas como pérdida de la conciencia, tensión baja y debilidad de los latidos cardíacos.
Algunas causas de la hipotermia es no protegerse lo suficiente o con ropa adecuada ante las temperaturas bajas, caer en aguas frías, llevar ropa húmeda durante mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío. Para mantener la temperatura del cuerpo se necesitan muchas calorías, por lo que hacer esfuerzos extremos o no ingerir suficiente comida o bebida en climas fríos es otro motivo de hipotermia. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo en general debido a una enfermedad. Tener fiebre es signo de que algo fuera de lo común está pasando en el cuerpo. La fiebre es una respuesta universal ante las infecciones. Al aumentar la temperatura del cuerpo, se producen una serie de respuestas en positivo en la lucha contra las infecciones, como lo son el aumento de la producción de anticuerpos, aumento de interferón y otras proteínas antiinfecciosas, mejorar el desplazamiento de los glóbulos blancos al lugar de la infección y limita a las bacterias la utilización de minerales, hierro y zinc, que son necesarios para el metabolismo y funcionamiento de estas.